acaba de desatracar la nave de los necios. Comienza nuestra sabatina con esta hermosa canción de Silvio Rodríguez, bien conocida por muchos de ustedes, bueno, que se van sumando los habituales seguidores de nuestro programa. Pues vamos a escuchar nuestra canción dedicada al hombre de Maicenicú, uno de los tantos combatientes de los órganos de la seguridad del Estado, uno de los tantos combatientes del silencio, a los cuales vamos a dedicar hoy esta sabatina. La sabatina de Daniel, desde La Habana, saliendo por varias páginas. Tenemos la página del periódico Granma, que es nuestra principal página de esta sabatina. Está la página del periódico Trabajadores, nuestra página Siempre con Cuba, dedicada. ¡Qué sensación! No tener rostro y contemplar el mundo con ojos tan profundos como con ojos de guardián del sol. Con ojos de guardián del sol. Esta sabatina de Daniel desde La Habana, dedicada al 60 aniversario de los órganos de seguridad del Estado, en especial porque nos quedamos con esa deuda. Nos quedamos debiendo el sábado pasado, que nos interrumpieron el programa, se cayó la página, tumbaron la página varios días. A José Manuel Collera Bento, nuestro agente Gerardo de las Razones de Cuba, vamos a dedicarle este programa a él en especial. Vamos a dedicar a este guardián del sol, a nuestro veterano combatiente de los órganos de la seguridad del Estado, José Manuel Collera Bento. Vamos a dedicarlo a él esencialmente, va a ser podemos decir que nuestra figura invitada aquí hoy. Ojalá pudiéramos tenerlo en cuerpo presente. Cuando mejoremos la tecnología, pues entonces a lo mejor podemos hacer algunas cosas al respecto. Mientras tanto, vamos a pagar nuestra deuda, la teníamos la semana pasada. Les traía hoy un poema precioso para comenzar el programa, pero ustedes saben, me sucedió una cosa, me han hecho un ataque de unos amigos, vamos a decirlo así, de España. Bueno, que si yo odiaba a España, que el odio que yo mostraba por España, a lo mejor se refiere a eso por el tema de la cantidad de veces que yo he tocado en esta sabatina, en la nave de los necios, el tema de los mambises, de la guerra de independencia en Cuba. Y yo quería empezar, en lo que se van sumando la gente a nuestro programa, a nuestro espacio, yo quería empezar diciéndole a ese amigo y a los que lo acompañan, que viven en la península hispánica, península española, yo no siento ningún odio por España. O sea, ¿cómo voy a sentir odio por España? Es un disparate de marca mayor. Yo no siento odio. El odio me es ajeno, pero mucho menos por España. En mi sangre corre sangre española. Yo desciendo, como expliqué en una de las sabatinas, que tocamos este tema de la herencia de la identidad nacional. Yo desciendo de cubanos muy viejos en la isla. O sea, familia se remonta casi a la época de la colonización de Cuba. O sea, cubanos viejos, como decimos nosotros, de muchos años en la isla, pero desciendo de españoles. En la rama fundamental de mi familia están representadas muchísimas regiones de España, muchísimas regiones de la península española. En general, yo siendo también, pues esa otra cosa que me decía, ese que había dicho que sí, con mucho orgullo que descendía de vasco, sí, tengo un enorme orgullo de descender del País Vasco, de vinieron mis tatarabuelos. También desciendo de Castilla, tengo parientes en Castilla.
por allá, por esos tatarabuelos lejanos que les estaba hablando. Y siento un especial cariño, aunque no he encontrado ningún vínculo familiar, pero siento un especialísimo cariño por Andalucía. O sea, Andalucía es una tierra que su cultura, su mundo, su música, a mí siempre me ha llegado de una manera muy especial. Ustedes se equivocan de plano. Siento un gran amor por España, la península española, por todo lo que integra esa gran comunidad. Ahora soy cubano. Y cuando cuento la historia de mi país, estoy contando la historia de lucha dura que tuvimos que librar los cubanos por lograr la independencia del colonialismo español. Los cubanos luchamos contra el colonialismo español, contra ese afán que tuvieron de continuar teniendo bajo su bota a esta isla insumisa. A eso me refiero cuando hablo de la historia de Cuba, cuando hablo de los mambises, pero no puedo negar mi herencia, yo soy una mezcla, o decía un poco en broma, hablando hoy con unos amigos, antes de empezar el programa, le decía, bueno, sí, yo soy una mezcla, todos somos una mezcla de Quijote, con Changó, con Chino Taipín, una mezcla con San Fancón, con Cristóbal Colón, tenemos de todo nuestra sangre, italianos, franceses, españoles, taínos, chinos, africanos, y esos somos los cubanos. Pero odio por España, no, eso no es cierto, no es verdad. Nosotros no odiamos a nadie, a ninguno de los habitantes de la península. Odiamos, claro que seguimos, y no vamos a hablar de odio. Eh, Luchamos contra aquella España colonial por nuestra independencia. Y si tenemos que volver a hacerlo otra vez, lo haríamos de nuevo, con muchísimo entrega y con muchísimo sacrificio. Pero yo quiero dedicarle, ya que se introdujo este tema por este ataque tan duro que me realizaron estos amigos desde allá de la península, yo quiero dedicarle, cambié de poema, le voy a dedicar un poema de Martí, de nuestro José Martí, que a mí me encanta, y que los cubanos lo conocen, se lo saben prácticamente de memoria. Para Aragón, en España, tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo, que allí tuve un buen amigo, que allí quise una mujer. Allá en la bella Florida de la heroica defensa, por mantener lo que piensa, juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta o lo enoja, un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso. Quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano. Lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. Amo los patios sombríos con escaleras bordadas. Amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Y este poema de Martí es mi respuesta a esa gente que allá de la península, eh, vamos a decir que de manera confundida, se confundieron y expresaron su mensaje de odio, porque ese sí mensaje sí estaba muy cargado de odio. Pero bueno, no vamos a perder el tiempo hoy con eso, vamos a lo que nos concreta, vamos a dedicar esta sabatina a los órganos de la seguridad del Estado de Cuba. Cuando nosotros hablamos de los órganos de la seguridad del Estado de Cuba, estamos hablando del pueblo cubano. La historia de la seguridad cubana es la historia de la lucha del pueblo cubano por preservar la soberanía y por preservar la revolución. Esa es la gran fuerza de los órganos de la seguridad del Estado en Cuba, que está integrada por el pueblo, que está integrada por hombres y mujeres del pueblo, que de manera absolutamente desprendida, que de manera absolutamente entregada, defienden desde las filas del silencio, haciendo, como dijo Fidel, renuncia aparente del honor. Fidel, que con una sensibilidad tremenda, como siempre, con esa fidelidad característica del comandante en jefe, Fidel siempre tuvo la sensibilidad de ver exactamente cuál era la marca mayor que tenía un agente de la seguridad cubana, y es esa, la renuncia aparente del honor. Aquí hay gente, a veces entra, te llaman de las peores maneras, pero yo tuve la suerte
de que mi país me confiara una misión como esta. Y sé perfectamente de la madera que están hechos mis compañeros y mis compañeras. Y sé exactamente de que esa es la fuerza del pueblo. Ahí está la fuerza del pueblo en cada una de las misiones que ha cumplido la seguridad del Estado cubano. Yo quería precisamente hacer referencia hoy, se rendir homenaje en este 62 cumpleaños de la seguridad cubana. Y yo quería, bueno, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de los siglos de combate desigual que ha librado el pueblo cubano para conquistar primero y preservar su independencia y soberanía. Primero frente al imperio colonial español y luego contra el imperio estadounidense. Generaciones de cubanos, generaciones completas de cubanos, generaciones de cubanos completas. Ya empezaron a caerse a la gente por ahí la transmisión, no se preocupen, si me están viendo, yo sé que estoy en el aire todavía. Vamos a seguir. Generaciones enteras de cubanos han tenido que enfrentarse a enemigos muy superiores. Generaciones de patriotas que lo han entregado todo por Cuba. Y una vez alcanzado el triunfo en enero del 59, tuvieron que crecerse como si la sangre derramada hasta entonces no hubiese bastado. Para cuidar la revolución había que continuar con los ojos de guardianes del sol, desvelados, defendiendo la tierra sagrada de nuestros padres. Para los cubanos, siempre inferiores en número, escasos de armamento y batimento, era imprescindible conocer al enemigo y anticiparse a sus acciones. Cientos de hombres y mujeres en campos, pueblos y ciudades, los heroicos laborantes, los cuandos, agentes voluntarios de la inteligencia mambisa, durante las guerras por la independencia mantenían informadas a las tropas insurrectas de cada paso, movimiento o señales del adversario. Muchos de los grandes combates, muchas de las grandes batallas que se ganaron durante las guerras de independencia, se ganaron precisamente la dedicación, la entrega, la seriedad y la perseverancia de esta gente. Ninguno cobró jamás un centavo por su servicio, pues no se cobra por defender a la patria. Y esa es la enorme diferencia que hay entre un combatiente, esa es la enorme diferencia que hay entre un soldado del silencio revolucionario y un chivato. El chivato es un hombre que traiciona sus principios, que traiciona a su gente. El chivato es un hombre que traiciona a sus compañeros, un hombre que por miedo o por dinero traiciona a sus compañeros. Es un ser bajo, un ser deleznable. Como existieron en la época de Batista Chivatos, que por un mísero salario vendían a sus compañeros, algunos porque caían presos, se rajaban bajo la tortura y denunciaban a sus compañeros. Eso eran chivatos, eso eran los chivatos. Pero un principio elemental de un combatiente de la seguridad cubana, que lo mueve la dignidad más profunda y la ética más profunda, es que ninguno de nosotros, ninguno jamás ha cobrado un centavo por el servicio que prestó a su patria. Cada centavo que recibíamos del enemigo, los que estábamos infiltrados en la fila del enemigo, se lo entregábamos a la revolución. Ni un centavo, nunca nos quedamos con un centavo, porque es indigno para un combatiente revolucionario quedarse con un centavo al enemigo. Y cada peso, cada centavo se entregaba a los órganos de la seguridad del Estado, se entregaba al Estado cubano, para que el Estado cubano hiciera con ese dinero lo que estimara conveniente. Y nosotros vivíamos sencillamente de nuestro sueldo de trabajadores. Yo, por ejemplo, vivía de mi sueldo como maestro de la universidad. Pero jamás, y eso es un principio que acompaña a cada combatiente revolucionario cubano y a cada combatiente de los órganos de la seguridad del Estado. Por eso cuando alguien, el enemigo o algún ignorante nos quiere espetar ese insulto, lo está haciendo desde la ignorancia más absoluta, de la mayor mala fe que puede existir. Los revolucionarios cubanos, los agentes de la seguridad del Estado cubano, hemos combatido siempre por convicción. Y ha sido la herencia mambisa, ha sido esa herencia que recibimos de los laborantes, de los cuandos, de aquella gente que en la época de la colonia, de manera absolutamente desprendida, avisaba a las tropas cubanas, informaba a las tropas cubanas, se infiltraba dentro de las filas españolas, que lo hicieron después durante la lucha clandestina, que lo hicieron después durante el ejército rebelde. Jamás cobraron un centavo por defender a su patria, porque un revolucionario no cobra por defender a su patria. Y esa es la enorme diferencia que hay entre aquella gente y nosotros, que la enorme diferencia que hay entre el que traiciona, entre el cobarde que se acobarda, y iba a decir una mala palabra, me disculpan, entre el que se acobarda, ustedes saben la palabra que iba a decir, no, me la adivinaron, y el combatiente revolucionario. Hay una enorme diferencia entre una cosa y otra.
Para nosotros es un gran honor defender a Cuba. Para nosotros es un gran honor y arrostramos ese significado que decía Fidel. O sea, la renuncia aparente del honor. Hacemos renuncia aparente del honor, pero no nos acompaña hasta el último día. Un chivato no está dispuesto a morir. Un chivato no se juega la vida. Un chivato lo acompaña a la cobardía más profunda. A un combatiente de la seguridad del Estado, un combatiente revolucionario cubano, no le importa dar la vida por su país, ni por su deber. A un revolucionario cubano, un combatiente del silencio cubano, como tantos que han caído, como conocemos la historia de tantos en la Revolución Cubana. Podemos mencionar el nombre de Alberto Delgado, con que comenzamos nosotros la canción del hombre Masinicú, que sin decir una palabra, en silencio, soportó las torturas y soportó la muerte. O como tantos y tantos combatientes del silencio cubano que jamás en la vida han denunciado a sus compañeros, ni bajo tortura, ni bajo muerte, ni bajo la amenaza de muerte, ni en el momento de la muerte han traicionado a su país ni a sus compañeros. Hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Y para nosotros, les digo, les repito, fue un gran honor y va a seguir siendo un gran honor que nos acompaña siempre haber sido combatientes de los órganos de la seguridad del Estado cubano y haber sido agentes de la seguridad cubana. Esta estrategia de lucha, de anticipar, necesaria para anticipar lo que el enemigo iba a hacer, también fue una estrategia que siguió el ejército rebelde. Por ponerles un ejemplo, el 20 de abril de 1958, en un informe firmado por el entonces comandante Raúl Castro Ruz, dirigido a Fidel, este explicaba: estamos perfeccionando el cuerpo de oficiales de inteligencia rebelde que tiene bajo su mando el SOC, o sea, el Servicio de Observación Campesina y otras dependencias más de este tipo. Los órganos de la seguridad del Estado fueron creados el 26 de marzo de 1959 ante la creciente agresividad del gobierno estadounidense, dispuesto a recurrir a todo para doblegar a la revolución cubana. Contra la obra invaluable de esos combatientes se ha estrellado durante 62 años cada plan del imperio y sus servicios especiales. Muchas veces se han preguntado a nuestros adversarios: ¿qué fuerza explica la invicta trayectoria de la seguridad cubana? La respuesta es una sola: la fuerza está en el pueblo. La fuerza está en que el pueblo es la seguridad del Estado cubano. Por eso jamás nos han podido vencer y por eso jamás nos van a poder vencer. Por eso conocemos cada paso que dan, por eso anticipamos cada paso que dan y por eso viven siempre con la inquietud y el miedo de que no saben si realmente tienen en sus filas un contrarrevolucionario o esa persona que ellos le han confiado quizás una tarea contra la revolución cubana es un revolucionario cubano dispuesto a morir si es necesario por defender a su país y por cumplir con su deber como combatiente de los órganos de la seguridad del Estado. Ese es el miedo que les va a acompañar siempre, el no saber jamás si el que está al lado de ellos es un verdadero contrarrevolucionario o un patriota cubano dispuesto a dar su vida por su país y por su deber. Eso es algo que les va a acompañar siempre y algo que les ha acompañado durante estos 62 años. Mucha gente en Cuba ha consagrado su vida a esta tarea. Y mientras exista la amenaza del imperialismo yanqui, van a haber jóvenes cubanos, hombres y mujeres, ancianos, niños, dispuestos a integrar la fila de los soldados del silencio, dispuestos a integrar la fila de los combatientes de los órganos de la seguridad del Estado de Cuba, lo que es un gran honor para el revolucionario cubano. Yo quería mandar una felicitación a muchos de los que sé que me están oyendo. Quiero mandarle felicitaciones a algunos que por supuesto no puedo mencionar su nombre por aquí, pero ellos saben exactamente a quién se la dirijo. Hay uno que me ha felicitado varias veces en estos días y que fue un ejemplo para mí cuando era un niño, cuando era un joven, y que le debo mucho a sus enseñanzas. Hace poco me retó para que yo pusiera un libro, una anécdota que él hizo, y quiero decirle, querido, un poco se me escapa, querido amigo, que sí lo incluí. Acepté su reto y puse en el libro la historia de aquella aventura que vivimos juntos. Y como eso, tantos y tantos combatientes cubanos han sido el ejemplo en el cual nosotros crecimos y nosotros nos convertimos también en combatientes de los órganos de la seguridad del Estado. Pudiéramos hacer millones de anécdotas, pero si yo quiero dedicar este programa en especial a José Manuel Collera Bento. No pudimos hacerlo la semana pasada, es un innombrable, menciona el nombre y se cae. Internet, increíble. Pero si a Collera menciono tu nombre, internet se cae. Es una cosa fantástica. Bueno, yo estoy viendo los comentarios, menos mal.
pues me restablecieron esa posibilidad. Saludo a Lini Pérez Neri, saludo a Carmendini, saludo a Jesús Ávila, que nos habla desde Nicaragua, Marco Papachi, nuestro hermano desde Italia, el presidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, un combatiente por Cuba, un combatiente de la solidaridad con Cuba. Ahí está mi amigo Chávez, mi hermano Chávez, está Teresita López, está Juan Carlos Barroso, está Tatiana, mi esposa, por ahí también conectada, siguiendo este programa, ayudándome, haciéndome una especie de ayuda técnica por el lado, de la que me avisa, se cayó el sonido, se cayó el audio, porque si no, no me entero lo que está pasando. Y bueno, mira, felizmente hoy tenemos hasta los comentarios, se están viendo. Que bueno, si pueden intercambiar con ustedes, estoy poniendo aquí, saludos a todos, un abrazo para todos de parte de Daniel, de parte de las memorias de Daniel, y un placer poderlos ver y poder intercambiar con ustedes. Yo quería, porque con Collera, a mí me uno con Collera una gran admiración y una gran amistad. Collera es una persona extraordinaria, y no lo digo de manera superflua, lo digo porque lo he conocido, porque esa es la clase de persona que es. Collera es un médico, Collera es un pediatra infantil, un hombre que dedicó 36 años a servir a su país, que dedicó 36 años a servir a su patria, infiltrado en las filas del enemigo. Hay misiones que nosotros desconocemos, de las que Collera cumplió. Yo quería un poco hablar de esa historia, hablar de la historia de ese queridísimo compañero nuestro, José Manuel Collera, y hablar un poco cómo lo conocí. O sea, yo conocí a Collera en marzo del 2011. Entonces nos preparamos para asistir. O sea, digo que lo conocí porque lo conocí como combatiente revolucionario. Después voy a hacer la historia real de cómo fue esa historia. O sea, conocí a José Manuel Collera Bento en marzo del 2011. Entonces nos preparamos para asistir al juicio seguido contra el agente yanqui Alan Gross. Eran días hermosos y tremendos, porque también por esa fecha saldríamos en la televisión en el programa Las Razones de Cuba. Estábamos esperando la salida de Razones de Cuba, mostrando al mundo nuestra verdadera identidad de combatientes revolucionarios. Collera arriesgaba mucho, muchísimo, pero de eso no hablaremos aquí, porque sé que a él no le gusta que se toquen esos temas. 36 años sirvió José Manuel Collera a la patria desde las filas de la seguridad del Estado. Médico pediatra, cardiólogo infantil, puso por delante de su amada carrera profesional el deber para con su pueblo. El agente Gerardo, hombre de confianza del gobierno de los Estados Unidos, consultado por generales de 4 estrellas de la US Army, sobre Cuba por supuesto, con pase de entrada en la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, su pueblo le conoció en Las Razones de Cuba en marzo del 2011, hace ya 7 años, como combatiente revolucionario. Fue condecorado por el MININ de nuestro país con la orden más alta que otorga el Ministerio del Interior, la orden 6 de junio. Yo busqué aquí, le tenía incluso el acuerdo del Consejo de Estado, que salió en la Gaceta, y se otorga la orden 6 de junio de primer grado al compañero José Manuel Collera Bento en reconocimiento a sus extraordinarios méritos acumulados por más de 35 años de servicios prestados con disciplina, audacia y valor, como el agente Gerardo de la Seguridad del Estado, con lo que se logró conocer y neutralizar planes de los servicios especiales del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la Revolución Cubana. Aquí tengo delante de mí la resolución publicada en la Gaceta Oficial de la República, el acuerdo 4734 del 2011 del Consejo de Estado. Nos fue condecorado, y ustedes lo ven, con la condecoración más alta que otorga el Ministerio del Interior, la orden 6 de junio de primer grado. Yo quería comenzar haciendo una historia, ¿no? Porque de Collera pudiéramos estar hablando días seguidos aquí sin aburrirnos, sin cansarnos. Ese día después, esta es una historia que a mí me encanta hacer. Una vez lo publiqué en Cubasí. Lo publiqué en Cubasí, creo que donde primera vez se hizo pública esta historia fue en Cubasí. En las memorias de Daniel, se llamaba una serie de escritos que yo hice, que algunos integraron después mi libro Enemigo, la gran mayoría integró mi libro Enemigo, porque yo había escrito, tenía notas escritas que después se convirtieron en ese libro, pero la prueba de fuego de muchas de esas historias salieron primero en Cubasí. O sea, Cubasí fue la página digital donde primero se publicaron muchas de estas historias que después entraron a formar parte de Enemigo. Y las memorias de Daniel 2
un brindis cubano en New Jersey, fue parte de estas historias que nosotros incluimos después en el libro por su valor testimonial. Y dice esta historia: días después de la proclama que anunciaba la enfermedad del comandante en jefe Fidel Castro, se encontraban reunidos en el restaurante de Las Cibeles, en Linwood, New Jersey, un grupo de emigrados cubanos acompañados de numerosos latinoamericanos que celebraban una conmemoración relacionada con una organización no gubernamental. Por esos días había cierto estado de euforia en los Estados Unidos, en los círculos anticubanos, alentados por la falsa esperanza de un posible derrumbe de la revolución ante la ausencia de Fidel en la dirección del país. Como es habitual en estas celebraciones, se imponía un brindis. Al llamado de algunos, los organizadores se cargaron las copas de vino, se levantaron los brazos y, para sorpresa de José Manuel Collera, pidieron que fuera él quien hiciera el brindis de rigor con unas palabras propias de la ocasión. Imagínense ustedes, estaban pidiendo a José Manuel Collera, que es un combatiente del silencio, que hiciera el brindis por la enfermedad de Fidel. Llevaba varios días en los Estados Unidos y estaba muy preocupado con lo ocurrido. La noticia de la enfermedad de Fidel lo había conmocionado, como a todos los cubanos. La falta de noticias frescas, creíbles, le abrumaba. Habían contradicciones, rumores infundados, pero según nos cuenta Collera, mientras más afectado se sentía, mientras más lo consumía el dolor de no saber lo que estaba ocurriendo, él pensaba: el comandante en jefe no renuncia. Collera, como le decía, un destacado cardiólogo, oriundo de Pinar del Río, que se encontraba en Estados Unidos por asuntos relacionados con la organización no gubernamental a la cual pertenece. Pensó en buen cubano que tal oportunidad no podía ser desaprovechada, y ocurrió lo inesperado. Cuando le ofrecen que haga el brindis por la muerte, por la enfermedad del comandante en jefe, dijo pausadamente, alzando la copa: amigos míos, brindemos por la salud del comandante en jefe. En honor a la verdad, no todos los presentes eran enemigos de la revolución, pero también es cierto que el bando de quienes desean la destrucción de la revolución cubana estaba bien representado en aquella festividad. El acto automático de llevarse la copa a los labios, como sucede siempre en estos casos, no se produjo. Hubo una confusión tremenda, pero muy rápidamente el vino desapareció de las copas. El doctor José Manuel Collera es un hombre sabio, un experto en su especialidad médica, un respetado maestro, un héroe de la patria. Sus 36 años como combatiente de la seguridad del Estado avalan lo que afirman. Luego que los presentes en el brindis vaciaron sus copas, se hizo un breve silencio. Pero enseguida afloraron las sonrisas y estalló incluso alguna sonora carcajada. Reinó la idea de que en esencia ese brindis por la salud de Fidel se trataba de una ironía, de una burla del invitado. Nadie podía creer que en medio de aquella gente esa persona se hubiera atrevido, que Collera se hubiera atrevido a brindar por la salud del comandante en jefe, cuando la mayoría de los presentes lo que deseaban era todo lo contrario, y le habían ofrecido el brindis precisamente para brindar por la caída de la revolución cubana, que era en esencia lo que estaban celebrando. Al respecto nos cuenta el protagonista: entonces sabía y sabía muy bien lo que había sentido y lo que había celebrado, y en medio de ese silencio obligado que necesariamente acompaña circunstancias tales, reforcé el personaje que tenía montado, y al menos en apariencia fui cómplice de la jocosidad de la tarde-noche con tan atrevido brindis, que al margen de las interpretaciones cómodas e ingenuas de la mayoría, produjo secreción de exagerada de bilis en algunos de los presentes. José Manuel Collera es un cubanazo, buen amigo, excelente padre, uno de los miembros de las Razones de Cuba. Le llamamos el profe por su experiencia en el trabajo de la seguridad cubana. ¿Cuántos planes del enemigo se vieron frustrados por la labor de Collera? ¿Cuántas vidas salvó ese hombre? ¿Cuántos golpes a nuestra economía detuvo ese cubano humilde, ese hombre del pueblo? Le decimos profe además por su don de vida y de gente, por su eticidad a toda prueba y por sus valores humanos. Como soldado de la revolución que defendió desde el silencio, muchas veces rodeado de peligrosos enemigos en su propia madriguera, en razón de su labor tuvo que relacionarse con individuos como Curtin Wilson, miembro de la Junta Asesora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo de FUPAC,
de la Junta Directiva de la Fundación Doner y de la Atlas Economic Research, organizaciones todas vinculadas a la guerra sucia contra Cuba, Otto Reich, Lincoln Díaz Balart y Frank Calzón, connotados personeros de la contrarrevolución, servidores incondicionales de Washington, John Zambrano, director ejecutivo de la FUPAC, cuando aquello, con quien conversó en Loea, Jorge Pardo Maruel, general de 3 estrellas que se ocupaba del Departamento de Defensa de la Política para América Latina, agentes de la CIA, Mark Wattenheim, quien fue director del Programa Iniciativa para el Desarrollo de Cuba en la FUPAC, y muchos otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, del USAID, de la ANET, del Instituto Republicano Internacional, compartieron esos años con Collera, mientras Collera defendía a Cuba. A José Manuel Collera le fue entregada de manos de Curtis Wilson en una actividad especial la Medalla de la Libertad, el más alto honor que otorga la Comisión Republicana del Senado de los Estados Unidos por los méritos acumulados en su labor a favor de ese país. Pero yo quiero contarle cómo fue realmente que yo conocí a Collera, que es interesante esta historia, que me gusta muchísimo, a él le encanta también hacer esta historia, y contar cómo fue que yo conocí, cómo fue que nos conocimos realmente José Manuel Collera. Le dije que nos conocimos el día de juicio, por allá nos habíamos visto antes, nos conocíamos de antes. Yo quisiera que fuera el mismo Collera quien de alguna manera nos contara en su voz cómo fue que aconteció ese conocimiento entre él y yo. Héctor Cortés Castellanos, ciudadano colombiano, exoficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, experto en logísticas, comunicaciones, informática y seguridad. Trabaja para la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia. Entró al país con visa de turismo en octubre de 2008, procedente de México junto al emisario John Hurd. Ellos visitaron a disidentes en los cuales me expresaron que tenían una gran confianza respecto a sus posibilidades presentes y de futuro, específicamente Raúl Capote y Dagoberto Valdés. Bueno, ya escucharon. Entonces tuve la oportunidad de escuchar bien lo que decía Collera. Ese es un fragmento de Las Razones de Cuba donde sale el capítulo donde él aparece y donde él dice en ese capítulo que él me ha conocido a mí. Esta gente me han mencionado como un contrarrevolucionario connotado y haya tenido la posibilidad o sea, le habían mencionado que eran las personas que los cuales ellos venían a ver aquí a Cuba, y Collera estuvo en mi casa ese día de visita como enemigos. Nos conocimos ambos como enemigos de la revolución. Para mí él era un enemigo, por lo tanto me llevé la peor impresión de él. Estaba hablando con un hombre, con un enemigo de la revolución, era así como lo veía, era así como se había presentado ante nosotros. Estaba buscando aquí una fotografía donde aparezco yo con él después de que nos conocimos, pero bueno, parece ser que se me... mirar aquí. O sea, esta es la foto, o ponen primero la foto del momento. O sea, esta fotografía que les voy a enseñar a ustedes fue la foto que se presentó en el programa, en la denuncia de José Manuel Collera. Desde que se puso este capítulo Collera, que se puso en marzo, finales de marzo del 2011, salió esta imagen diciendo que era un connotado contrarrevolucionario. Imagínense ustedes el rollo que se formó con eso. Él estuvo en mi casa y incluso trató de convencerme en un momento de 1000 proyectos que traía él con el gobierno estadounidense, y yo que tenía mi fachada que cuidar como agente de la CIA, aquella visita impropia, además incorrecta, que llegó después de un análisis por parte de la CIA con aquellos funcionarios que violaron todo lo establecido, violaron todas las normas de seguridad, trayendo a mi casa a otro cubano, poniendo en peligro mi trabajo como agente de la CIA. Un disparate, de una falta de profesionalidad extraordinaria mostrada por esos individuos. Pero me metió a conocer a Collera, pero yo me ve la peor impresión de él. Y esa es una buena impresión mía, porque yo en mi papel de agente de la CIA que estaba trabajando en Cuba, cumpliendo una tarea en Cuba en ese momento de la agencia, pues traté por todos los medios de desviar la atención de aquello y empezar a hablar más de los disidentes, empezar a hablar más de la CINA. Y Collera se fue convencido de que era un hombre que salvable, porque no era un contrarrevolucionario como le han dicho. La visión es que se lleva es que soy una persona que además está hablando mal de la disidencia, está hablando mal
de la sección de intereses de Estados Unidos, en una postura bastante fuerte en ese sentido, lo que estaba protegiendo. Eso, como decía, después hubo un análisis por parte de la Agencia Central de Inteligencia de esta violación de las normas de seguridad, pero me permitió conocerlo. Entonces, antes del juicio de Alan Gross, tuvimos la posibilidad de conocernos, ya conocerlo como combatiente revolucionario. Lo menos que me imaginaba yo era que Coguera era un combatiente de la seguridad del Estado. Yo tenía la peor opinión de él, y él decía que entonces yo tenía la peor opinión de él y él tenía la mejor opinión mía. De mí. Yo, bueno, tremendo. Y esta foto pertenece al día en que nos encontramos, que nos conocimos, los dos como combatientes de la revolución, como revolucionarios, como agentes de los órganos de la seguridad del Estado de Cuba. Esta foto pertenece al día ese tremendo en que nos conocimos. Entonces, imaginan, yo avancé, me llevaron sin saber a quién me iba a encontrar. Y te vas a encontrar una persona que tú conoces muy bien. Y entonces yo avancé por un patio y de alguna manera me tropiezo con Coguera. Estaban las cámaras fotográficas, las cámaras de televisión. Me dice, caramba, capote, salúdalo, abrázalo. Y yo me quedé así, me costó un trabajo el diablo. Y yo, que no puedo cambiar mi manera de pensar. Para mí este hombre es lo peor del mundo. Entonces, fue muy simpático aquello que ocurrió porque hubo un impasse ahí en que yo no me decidía a abrazarlo ni a saludarlo. Después de caramba, de ahí, desde ese día nos acompaña todo un periplo juntos. Después seguimos el juicio, después estuvimos recorriendo todo el país. Compartimos hace unos días, el aniversario 62 en la Dirección General de Contrainteligencia. Compartimos ahí todos juntos los 6 de razones de Cuba. Y bueno, como le decía, eres un ejemplo para todos nosotros de entrega a su país, de entrega a la revolución y de servicio a la patria. Por eso quería dedicar este día de hoy fundamentalmente a José Manuel Coguera Bento. Y quiero cerrar, voy a ir poco a poco, ir cerrando el tema de hoy, dedicando este programa, como siempre hemos hecho, a toda la gente que ha caído combatiendo en defensa de la revolución cubana, a los que lo han hecho de la fila de la seguridad del Estado, a todos los más de un centenar de combatientes que han dado su vida en silencio. Muchos de ellos ni siquiera se ha podido saber exactamente que eran combatientes revolucionarios. Muchos de ellos ni siquiera la familia sabe que son combatientes revolucionarios. Han caído muchos como enemigos y han caído muchos, han pasado a la historia como enemigos. Pero yo quería, decía, ir cerrando, dedicando esto. Yo quiero decirle a ustedes, porque ando una de las tantas cosas estas, bodrios que se han creado para dañar a la revolución cubana, en una película que se llama Plantado. Entonces, estos niños se presentan ahora, toda la gente joven que no conoce mucho de historia, algunos, porque los jóvenes no sí saben de historia, pero hay otros que no saben nada de historia, que viven despistados. Entonces esta gente se pasa la entera inventando estas historias, presentándose como héroes, como tipos que luchaban por la independencia, por la libertad de Cuba, contra la revolución, contra el comunismo, y que injustamente fueron encarcelados. Y yo en algún momento quizás dedico un programa entero nada más que ese tema, porque eso hay que desmontarlo. Esto hay que decir nombre por nombre quiénes eran esa gente, quiénes eran los famosos plantados estos, y por qué estaban presos, por qué fueron juzgados por los tribunales revolucionarios, por qué hubo que aplicarle la justicia a esta gente, y por qué estaban presos. No eran ninguno, no eran combatientes por la libertad, eran unos asesinos al servicio del gobierno de los Estados Unidos, responsables de crímenes tremendos, de crímenes atroces. Algunos incluso habían servido la dictadura de Batista y se habían incorporado después a organizaciones contrarrevolucionarias. Cometieron actos de terrorismo terribles contra Cuba. Eran responsables de agresiones de carácter biológico, porque la guerra biológica contra Cuba no empezó en los 70, comenzó desde el mismo triunfo de la revolución cubana. Y esta gente participaron en atentados, en quemas de tiendas. O sea, hay que ver quiénes eran estos luchadores por la libertad. Yo les voy a mencionar algunos datos aquí de la tropita esta. Estamos hablando que en ese momento, en esos años de lucha, de enfrentamiento, esos años 60, durísimos, eran más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias entre el país, financiadas, organizadas, entrenadas por el gobierno de los Estados Unidos. Infiltraban tinas de infiltración, metían tinas de infiltración por la costa de gente terrorista, entrenada por ellos para cometer barbaridades en todo el territorio nacional. No era gente que venía a jugar, ni que venía a dar discursos por la libertad, ni a dialogar. Era gente que venía a asesinar, y que asesinaron, y realizaron sabotaje, y que destruyeron objetivos económicos, pero mataron a mucha gente. Son los responsables de la muerte de más de 4.000 cubanos.
muertos por actos terroristas. O sea, estos tipos que están presentando ahora en esta peliculita como gente buena, como víctimas del castrismo, eran unos asesinos responsables de la muerte de más de 4.000 cubanos por los actos que llevaron adelante. Y les voy a mencionar algunos. Yo traigo un libro aquí extraordinario, Bandido, la derrota de la CIA. Es un libro de Pedro Echeverri Vázquez y Santiago Gutiérrez Oseguera. Un libro que les recomiendo a todos los cubanos, a todos los jóvenes que lo busquen y se lo lean. Bandidismo. Yo le voy a poner aquí algunas de las cosas que hicieron estos tipos, que ahora presentan como grandes héroes. Como consecuencia de las acciones vandálicas de las bandas, 196 campesinos, obreros agrícolas, estudiantes, maestros y ancianos secuestrados y torturados hasta morir o asesinados en el acto. También se reportaron cientos de heridos, muchos de los cuales quedaron incapacitados de por vida. Y voy a mencionar las hazañas. Asesinados por las bandas contrarrevolucionarias, por esos guerrilleros que huían el enfrentamiento con estos rebeldes y que huían el enfrentamiento con las milicias, que trataban por todos los medios de no combatir contra las milicias ni contra el ejército rebelde, y lo que hacían era asesinar campesinos y asesinar alfabetizadores. Y aquí están las cifras. Asesinados por las bandas, 63 campesinos y trabajadores agrícolas, 55 milicianos de origen campesino, 2 habitantes de zonas urbanas, 13 niños, más 2 brigadistas, 8 ancianos, 3 mujeres, 9 maestros voluntarios, brigadistas y colaboradores de la campaña de alfabetización, 10 funcionarios de base de organizaciones políticas y de masa, 8 obreros, 6 administradores de granjas y tiendas del pueblo, 7 militares, 7 agentes y colaboradores de la seguridad del Estado, 5 combatientes auxiliares del Departamento de Orden Público. Además, entre sus propias filas, los alzados cometieron 18 asesinatos por pugnas internas. En total se conocieron 214 asesinatos cometidos por los alzados. No eran ninguno. Aquí no estamos hablando de combatientes por la libertad. Aquí no estamos hablando de gente que está peleando por convicción. Está combatiendo por dinero. Son bandas organizadas por la CIA desde los Estados Unidos, como se ha desenmascarado a lo largo de la historia, y responsables de cometer los más atroces crímenes en los lugares donde actuaron. Aquí te pongo algunos ejemplos que aparecen en el libro. Reinaldo Muñiz Bueno Machado, un niño de 22 meses de edad, nacido en Ceibamocha, Matanza, asesinado por la banda de Gerardo Fundora Núñez Papoco. 15 niños perdieron la vida y 15 resultaron heridos por las acciones terroristas de los alzados. El sepelio del niño Reinaldo Muñiz Bueno Machado conmovió a toda la nación. Muchas madres cubanas a lo largo de toda la isla lloraron la trágica muerte de esta criatura. Aide Machado Reyes, la madre del niño asesinado, también fue herida durante la agresión. 3 mujeres fueron asesinadas por los alzados. Varias resultaron heridas en diferentes acciones terroristas. Y seguimos viendo aquí. Pedrito Blanco Gómez, brigadista alfabetizador de 13 años de edad, asesinado por un colaborador de alzados que trataba de sabotear la campaña de alfabetización. El campesino Ramón Pisco Bardanca y su hijo Emilio Pisco Sánchez, de 16 años de edad, arrancados de su hogar en horas de la noche por la banda de Berardo Díaz Brunet Frías. Para hacer más cruel la escena, el niño fue ahorcado primero en presencia de su padre. Aquí aparece una foto de un árbol. No se ven porque las fotos del libro no son muy buenas. Pero aquí pueden acercarlo, quizás se puede ver un poco. Me está hablando de este muchachito, alfabetizador. Y se da por conocido como Bien Vestido, donde la banda de Julio Emilio Carretero ahorcó al brigadista alfabetizador Manuel Ascunce de Omanés y al campesino Pedro el Antiguo Ortega. En este lugar, donde se perpetúa la memoria en cada aniversario, se reúnen miles de jóvenes en honor a los caídos. Manuel Ascunce de Omanés, brigadista alfabetizador de 16 años de edad, asesinado en la plenitud de su vida por alzado al servicio de la CIA. Su trágica muerte conmovió a todos los jóvenes que participaban, a todo el país que estaba inmerso en la campaña de alfabetización. Está Pedro el Antiguo, asesinado junto al maestro. Delfín Sancedré, joven alfabetizador, ahorcado por la banda de Margarito Lanza Flores Tondique
un cabecilla de bandido que hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer fracasar la campaña de alfabetización. El campesino Rafael Curbelo Marrero, asesinado por la banda de Blas y Benjamín Tardío Hernández Panguín en la finca El Aguacate, en el Escambray, Trinidad. Conrado Benítez García, maestro voluntario de 18 años de edad, brutalmente torturado y asesinado por la banda de Osvaldo Ramírez en Las Tinajitas, San Ambrosio, Escambray. Juan Giraldo González Suárez, inspector provincial de la ANAC, asesinado por la banda de Tomás Sangil. Su cadáver y de otros 2 funcionarios que lo acompañaban presentaban señales de haber sido salvajemente torturados. Valentín Alonso Macé y su hijo Valentín Alonso Barrera, víctimas de la banda de José Ramón Real Hernández Realito, fueron asesinados en la finca El Naranjito, al sur del Nicho. Varios padres fueron ultimados junto a sus hijos o en presencia de estos. Aquí está la niña de 11 años asesinada en Bolondrón y un niño de 13, donde los bandidos asaltaron su casa de noche en plena madrugada, asesinaron a esos niños. Ahorcar, asesinar, torturar, quemar. Esas son las hazañas que hicieron esta gente, que ahora se presentan los que fueron juzgados por los tribunales revolucionarios y condenados por estos atroces actos y por actos terroristas en las ciudades, responsables de la muerte de más de 4.000 cubanos. Esa gente son los que aparecen ahora en esa película como libertadores, como tipos inocentes, víctimas del castrismo. Hay que conocer la historia. Yo le digo a los jóvenes cubanos, hay que leer la historia de Cuba, hay que conocer la historia para no dejarse engañar por esta gente. Entonces esto es mentira lo que sale en esa película. No hay una gota de verdad en esa película, además que está terriblemente mal hecha, ¿no? Además es una película que es un bodrio en todos los sentidos. Es una falsedad completa. Presentar como libertadores, presentar como héroes nacionales a tipos que ahorcaron niños, que asesinaron niños frente a sus padres, que torturaron, que hicieron horrores en los campos y las montañas de Cuba, que cometieron sabotajes en las ciudades. Presentar como héroes a gente que participaron en actos terroristas terribles contra este país. Señores, por favor, yo creo que hay que estar atentos a todas estas cosas, hay que estar atentos para denunciar estas cosas, hay que explicar a nuestros hijos quiénes eran estos tipos de verdad, para que no los puedan confundir, para que no los puedan presentar como héroes a esta gente. Pero han escrito hace poco de la niña de Placeta, una asesina, una bandida asesina, alzada en el Escambray, en una de estas bandas, que la presentan como la presentaron como heroína. Murió como indigente en Miami, porque ni siquiera se ocuparon de ella más nunca en la vida. En Miami murió como indigente, abandonada a su suerte. Pero después que murió la presentaron entonces no la heroína. Dice que la volvieron loca en las cárceles cubanas. No, era loca desde que se alzó. Una persona que fue capaz de dar muerte a su propio hijo. Una asesina, una asesina de las peores. Pues qué madre es capaz de matar a su propio hijo. Entonces son los tipos estos, entonces ahora te los presentan, quieren vendérselo a la gente nuestra, a los jóvenes nuestros, como héroes, como valientes, como gente que fue víctima de las prisiones del castrismo. Y mienten con un descaro extraordinario. O sea, toda esta gente que era responsable de estas cosas y que por la justicia revolucionaria no fueron fusilados. Fueron condenados a penas de prisión, porque los juicios fueron juicios justos, que se hicieron con todas las garantías de la ley que requería el momento, de un país que estaba además en guerra, de un país que tenía todas esas bandas alzadas en el Escambray. Les digo, les repito, busquen este libro, recomiéndenselo a los más jóvenes, busquen estas historias que aparece aquí, cómo la se organizó todas esas bandas alzadas, el trabajo que tuvo que hacer la seguridad del Estado cubano infiltrando esas bandas para destruir esas organizaciones terroristas que actuaban en el Escambray. Aquí vienen toda la historia de las bandas alzadas, toda la gente que estuvo de arriba, qué hicieron, qué objetivos perseguían, cómo fueron penetradas estas bandas por la seguridad del Estado, el trabajo de las milicias, el combate tremendo de las milicias, obreros y campesinos en la sierra y en los llanos, para ponerle mal al final a este flagelo. Pero lo más importante es que tengamos bien claro nosotros esta historia y que podamos desmontar todas las patrañas de programas estos y de películas como Plantado.
que son una falsedad de punta a cabo, donde se nos quiere vender como héroes y como buenos a una banda de asesinos y de terroristas que actuaron por dinero y que son consecuencias de esa primera que conmemoramos hace poco, el 17 de marzo, del primer plan de acción encubierta contra Cuba, donde ellos reconocen que no existe una contrarrevolución en Cuba y que hay que organizarla, financiarla y prepararla. Lo reconocen y se hacen el propósito. Ese es el propósito de ese plan de acción encubierta contra Cuba: organizar, crear, organizar y entrenar a una contrarrevolución que no existía en ese momento. Y la crearon ellos, la crea la CIA, la construye la CIA y arma estas bandas de delincuentes, de asesinos, que se dedicaron a sembrar el terror en los campos de Cuba y a sembrar el terror en las ciudades de Cuba, y que gracias al heroico esfuerzo del pueblo cubano fueron derrotados. Y ahora que estamos conmemorando el 62 aniversario de la seguridad del Estado, debemos hacer valer todo lo que la seguridad del Estado hizo para penetrar esos grupos contrarrevolucionarios, al punto que fueron penetrados todos los grupos contrarrevolucionarios. Llegó un momento en que muchos, incluso los jefes de esas organizaciones que se crearon en la famosa clandestinidad de las ciudades, había agentes de la seguridad cubana, lo que permitió desmantelarla y destruir los planes de nuestros enemigos. Pero las bandas alzadas en el Cambrai, óyeme, no pasan de ser un atajo asesino, y la historia lo dice. No hay nada que los pueda salvar de la verdad, porque están los hechos en la memoria del pueblo cubano, de los sobrevivientes de esta barbarie que cometieron esos cobardes en los campos y ciudades y en las montañas de Cuba, huyendo del enfrentamiento con la milicia y con el ejército rebelde y asesinando gente indefensa, civiles indefensos. Gloria eterna a los mártires de la seguridad del Estado cubano. Gloria a todos los que enfrentaron a esos grupos contrarrevolucionarios y los derrotaron y los vencieron y conquistaron la paz para este país. Gloria a los que todos estos años han defendido la patria sin esperar otra cosa que el honor de haberla servido. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, les agradezco en el alma que me hayan acompañado hoy en este programa dedicado al 62 aniversario, donde hicimos mención especial a nuestro amigo José Manuel Coller. Y bueno, eso, hoy tengo aquí los comentarios, menos mal que pude seguir hoy los comentarios que se hacían. Otra vez se me había podido. Aquí tengo aquí varias gente que entraron. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos de nuevo. Nos vemos el próximo sábado en otra sabatina. Ya les avisaré cuál es el tema. Ya veremos cuál es el tema que dedicamos para nuestro próximo programa. Y bueno, fue aquí con ustedes desde La Habana, Cuba, Raúl Capote Fernández, periodista del diario Granma. Un gran abrazo para todos. Nos vemos.